Hayayaki Panay, Hilanaku Yakanaka, un gran Hayaya, Gilata Pablo Mamani Ramírez, por la invitación a este evento, a este foro debate, y asimismo a los que organizan este evento. Y asimismo saludar acá a los hermanos presentes en el sentido de la nueva generación aymara quechua y también a la hermana presente. Y darles un gran hayaya a todos ustedes y en particular acá a Felipe Quispe, Pablo Mamani y a otros hermanas y hermanos mayores que siempre han estado en permanente lucha y de resistencia anticolonial. Simplemente voy a intentar de pensar o de repensar o de replantearme algunos aspectos en el sentido político o de resistencia anticolonial desde ¿cómo se dice? Desde mi locus de enunciación, que es el pensamiento pacha, es el pensamiento indio. Entonces, simplemente pedirles disculpas si es que algunos no van a poder captarlos, pero voy a intentar de ser un poco más simple. No voy a tratar de un poco referirme al catarismo porque particularmente no me sirve, ¿sí? Pero sí algunas referencias al indianismo porque me permite también reflexionar y ubicarme en el lugar donde estoy. La pregunta es, ¿qué es el indianismo? O sea, ¿qué es el indianismo? Voy a dar algunas características centrales. Una primera característica del indianismo es fundamentalmente un movimiento político de la segunda mitad del siglo XX. Fundamentalmente reivindicado o liderado por los indios y para los indios. Y una segunda característica es que el indianismo, es decir, ese indianismo de la segunda mitad del siglo XX, es en última instancia una especie de respuesta a las políticas del indigenismo institucional. Vale decir, ese indigenismo que surge en 1940 en Pátzcuaro, México, y que se va diseminando, que van adoptando esas políticas en todos los estados-nación en llamado Latinoamérica, pues el indianismo de alguna forma es una especie de respuesta. Y por qué no decir una respuesta al estado-nación del 52, si se trata de Bolivia, ¿no? Y otra tercera característica podríamos decir que el indianismo evidentemente es un movimiento teórico, ideológico, ¿no? Y filosófico. Y una última característica podríamos decir que el indianismo, o sea, desde nuestra perspectiva, el indianismo es una especie de continuidad de resistencia histórica, de resistencia anticolonial y de reafirmación del Tahuantinsuyo, Collasuyo. Es decir, el indianismo por una parte es eso, o sea, es parte de esa continuidad histórica de resistencia al dominio colonial y a la modernidad en general. Y el pensamiento pacha, o el Centro Multidisciplinario Huiña y Pacha, se inscribe o parte de esta característica, es decir, voy a intentar de comprender la complejidad y la dinámica de la sociedad o de las naciones indias contemporáneas a partir de esta perspectiva, es decir, de esa mirada histórica y de resistencia y de reafirmación del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Bien, pero ese indianismo de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 60 al 2000, pues como ya habían indicado acá los hermanos y la hermana, pues ese indianismo confluye, es decir, desemboca lo que hoy se conoce como el último ciclo de resistencia anticolonial o anti-estado colonial y antineoliberal
del primer lustro de este siglo, vale decir, de 2000 a 2005. Ahí termina, es decir, ese marco teórico, ideológico, filosófico, hasta simbólico. Es decir, los recursos simbólicos, ideológicos y teóricos, pues ahí tienen su clímax, su culmen, ahí tienen su cabida en 2000. Y uno de esos actores acá está, el líderes que ha llevado a cabo, está aquí Felipe Quispe, ¿no? Bien, entonces, la pregunta es, ¿y el indianismo de la el indianismo del presente, o en el sentido de la nueva generación, o sea, ¿dónde está? O sea, ¿dónde están los indianistas? O digamos ya, los cataristas del presente. O sea, en el sentido de la nueva generación, no en el sentido de la primera generación, diríamos así, en general. O sea, ¿dónde está? Para mí, y desde la perspectiva del pensamiento pacha, no hay indianistas, definitivamente. No hay indianistas. Pero sí hay indianistas, o mejor dicho, hay quienes hacen estudios, hacen investigaciones, estudiosos sobre el indianismo. Sí, efectivamente, pueden haber jóvenes, hermanas y hermanos que están haciendo estudios, comprendiendo, haciendo teoría, haciendo compilaciones, etc. Eso hay en el presente. Pero indianismo, en el sentido original, efectivamente no existe. Y lo que existe son aquellos viejos indianistas de antaño, los que en el presente se están batiendo, están desplegándose como pueden, ¿no? Eso es una especie de mi preámbulo, ¿no? Para empezar. Bien, ahora, o sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde estamos ubicados? ¿Cómo estamos? La acción política, en el pensamiento político, en la construcción de la teoría, de la investigación histórica, de la comprensión de la realidad, de la comprensión no solo de nuestra realidad, sino de todo el contexto, si se quiere, regional, pero también mundial. O sea, ¿qué estamos haciendo? Voy a referirme a conceptos como Ayllu, Macha, Pacha, Kama o Pachacama, no en el sentido como muchos entienden. Cuando nos referimos a estos conceptos, rápidamente nos dice o creen que somos pachamámicos o son pachamamistas. O sea, no estoy defendiendo en la línea o en el sentido de David Choquehuanca o finalmente de esto de ¿qué se llama? El Guanacune, ¿no? En definitiva, no estoy defendiendo en ese sentido. Entonces, pues, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, el pensamiento pacha, a partir del centro multidisciplinario Huiñay Pacha, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que se está imaginando? Mira, es muy importante. Muchos dijeron acá que no es importante hacer teoría, no es importante reconceptualizar conceptos como Pacha, como Kama, como el Ayllu, o algunos dijeron que no tenemos categorías, conceptos para dar cuenta del despliegue inmisericordia de la colonialidad, de la modernidad o del capitalismo en nuestro contexto y en el contexto mundial. Probablemente sí, pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que si queremos ir a la guerra, si queremos enfrentarnos en una batalla, o si queremos finalmente librar un combate, pues un soldado, un ejército, tiene que estar definitivamente armados. O sea, tiene que estar definitivamente, pues tiene que tener todas las condiciones como para entrar en guerra. ¿Ya? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es que si queremos enfrentar, si queremos destruir el Estado-nación colonial y si queremos hacer frente a la modernidad, a la dominación colonial, pues tenemos que tener definitivamente construidos el marco teórico
filosófico, ideológico, incluso epistémico propio, con los cuales podemos efectivamente dar cuenta de esta realidad, y no solo de la realidad nuestra, sino de todo el contexto, si se quiere así, latinoamericano y también mundial. Y si es posible, pues para dar cuenta o para reconstruir nuestros mitos, utopías, etcétera, etcétera. O para hacer una prospección de aquí a 50 años o 100 años, qué es lo que vamos a hacer, o qué es lo que, o dónde estaremos, cómo viviremos, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente quiero hacer una referencia histórica. Aníbal Quijano o Dussel dirán que el origen o la constitución de la modernidad efectivamente es en 1492, o el Quijano dirá que el origen del patrón del poder, el origen de ese patrón de poder en todo el sistema mundo, pues es en 1492, y en el caso de nosotros es fundamental el año 1532, que para nosotros es el origen de la Aucapacha, el origen, lo que otros llamarían la modernidad, el colonialismo, y finalmente lo que viene de la colonialidad, en fin. Entonces, para nosotros, los aymaras, quechuas, utupi guaraníes, o en general para las naciones indias, 1532, o con la caída de Atahualpa, o con la invasión al Tahuantinsuyo en 1532, y de la subsiguiente, como decía, caída de Atahualpa en 1536 o 33, pues se origina el Aucapacha. Y dentro de esta Aucapacha se constituyen dos fuerzas, dos horizontes, dos espíritus, diríamos dos bandos. Uno que es el León Macha, que es el tiempo colonizador, el tiempo imperial, el tiempo de dominación y de desestructuración de los territorios y poblaciones de las naciones indias, es decir, del Tahuantinsuyo. Y frente a este orden, frente a este horizonte, frente a este espíritu moderno colonial, se restablece el Catarpacha, que es el tiempo y espíritu de resistencia y reafirmación del Tahuantinsuyo, del Collasuyo y del Pusisuyo. Y en estos dos horizontes, pues, se despliegan en tiempos y espacios heterogéneos. Vale decir, en esta línea de Catarpacha, pues podemos tener nuestros grandes líderes desde 1570 o desde la invasión al 72, los 4 incas de Vilcabamba, pasando por 1732 o 35, 37, hasta 1780, 81, 82, con Juan Santos Atahualpa, con Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tupac Katari, Bartolina Sisa, y más tarde, en 1899 con Zarativilca, y entrando al siglo XX, 1930, 2030 con los caciques apoderados, y finalmente llegamos al año 2000 con la resistencia, o con la última resistencia anticolonial, antineoliberal de los aymaras, fundamentalmente en la ciudad de El Alto. Esa es la línea, es el horizonte, por una parte, de resistencia anticolonial y reafirmación de nuestro horizonte, ¿no? El del poder, si se quiere decir así, del poder indio. Pero luego, pues está frente a esta resistencia, está el otro horizonte que no vamos a abordar en este momento, ¿no? Entonces, cuando decimos la nueva generación aymara quechua, o sea, ¿qué estamos planteándonos? Porque la historia, la evidencia histórica da cuenta que nuestros abuelos, ya, en distintos tiempos y espacios, siempre han estado pensando y esforzándose en reconstituir nuestro propio poder, nuestro propio estado, que es el Tahuantinsuyo o el Collasuyo. Por eso, por
932 o 3032, Leandro Nenaquispe plantea o establece la sociedad de la República del Collasuyo, ¿no? A partir de la educación, etc. O sea, tenemos que preguntarnos, ¿por qué está hablando del Collasuyo? O sea, a veces pasamos desapercibido, ¿no? O sea, ¿por qué Machaca en 1956 está planteando otro Collasuyo? O sea, gobierno indio, gobierno del Collasuyo. O sea, ¿qué está presente ahí? Pero a veces nos perdemos en los escritos de Fausto Reinaga. Está bien, o sea, hay que leerlos a Fausto Reinaga, hay que incluso mejorar las lecturas, etcétera, etcétera. Y muchos se pierden en la emergencia del indianismo y del catarismo de la segunda mitad del siglo XX, que no desmerecemos, hay que profundizarlos, hay que estudiarlos, sus debilidades, sus fortalezas, todas sus potencialidades y también sus debilidades. Pero no nos podemos perdernos en eso, no nos podemos perdernos en las lecturas de Fausto Reinaga ni del indianismo, del catarismo. No nos podemos perdernos en hacer la arqueología del indianismo, señores, hermanas y hermanos. Yo creo que tenemos que mirarlos, tenemos que tener una mirada histórica, una mirada larga. Ahora, ¿qué estamos planteando? O sea, el pensamiento Pacha, ¿qué es lo que está planteando? Miren, lo que se está planteando es la Agenda Atahualpa 2032 frente a la Agenda Patriótica 2025. No solo a la Agenda Patriótica 2025, sino frente a otras agendas patrióticas en todo el contexto de los Estados-nación en Latinoamérica, que para nosotros es Surabia y Ala. Vale decir, ¿qué es Agenda Atahualpa? O sea, cuando se está planteando Agenda Patriótica 2025, que para nosotros, que para los aymaras, quechuas, sigue siendo colonial, sigue siendo bajo el espíritu, se sigue planteando bajo el espíritu de la conciencia colonial moderna. Nosotros sigue siendo un proyecto recolonizador. O sea, pues, ¿qué es Agenda Patriótica 2025? En última instancia, quiere decir que desde 1825, que se funda la República de Bolivia, al 2025 son 200 años. Y se plantea que hasta 200 años, los aymaros o todos los bolivianos tenemos que salir o tenemos que dejar de ser pobres, la extrema pobreza, la educación, la tecnología, etcétera, etcétera, que para nosotros eso nunca se dará y no se dará jamás. Entonces, frente a esa agenda patriótica, lo que estamos planteando es la Agenda Atahualpa 2032. ¿Qué quiere decir? Desde 1532 al 2032 se van a cumplir 500 años del despliegue inmisericordia de la modernidad, del colonialismo y de la colonialidad en los territorios y poblaciones de las naciones indias, es decir, en todo el Tahuantinsuyo. Y entonces el aymara, el quechua, el tupi guaraní, es decir, las naciones indias, pues no pueden seguir desplegándose bajo el dominio, bajo la hegemonía de los actuales estados-nación coloniales, hoy llamado en Bolivia Estado Plurinacional. Entonces, en suma, ¿qué es lo que planteamos? Por eso desde el año 2010 venimos planteando conferencias. En el 2010 empezamos con la primera conferencia indio y este año realizamos la séptima conferencia indio, precisamente con el rótulo o con el título de Reconstituyendo el Estado del Tahuantinsuyo. Claro, no estamos planteando al Tahuantinsuyo en el sentido arqueológico, romántico, ensimismado, cerrado y petrificado en el pasado. No, señores, si ustedes quieren ver al Tahuantinsuyo, simplemente les digo que estudien la ciudad del Alto. El Alto, la ciudad del Alto, es el Tahuantinsuyo del presente, es la capital del Tahuantinsuyo. Obviamente con sus propias contradicciones, con sus propias debilidades y fortalezas. Y un ejemplo, voy a decir que, por ejemplo, las construcciones, las construcciones andinas, o arquitectura andina, cholet, coetillo, chola, o como quieran llamarlo,
Eso es la evidencia empírica del retorno del Coricancha. Es el retorno del Coricancha. Ahora muchos dirán, pues pero el Coricancha es inca. Y yo me prestaría ese espíritu de Constantino Lima, váyanse a la porra. O sea, si creen que Tahuantinsuyo es quechua, simplemente somos unos pobres ingenuos. Primero fuimos Tiwanaku, la civilización del Tiwanaku, y luego Tahuantinsuyo. Los incas, nuestros abuelos incas, salieron de Titicaca, de Tiwanaku. Eso muestra la evidencia histórica y está recomprobado de que los incas somos los aymaras. Efectivamente, ser inca pues no era tener un dominio de un solo idioma, pues tendría que hablar quechua, guaraní, tantos otros idiomas. Y cuando el español o el colonizador o el invasor llega y justamente escucha hablar en quechua, esto es quechua. Y cuando dice hay dos incas, alguien tiene que ser bastardo y algo tiene que ser legítimo. O sea, si alguien cree que entre Atahualpa y Huáscar estaban en guerra, es otra pura y simple ingenuidad. Es decir, estamos haciendo caso a la prosa de la contrainsurgencia, como dice Ranajit Guha. Entonces, para ir terminando, estimadas hermanas y hermanos, ¿qué es lo que planteamos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? 2032, que faltan 16 años. O sea, no, pues no va a llegar por arte de magia, vamos a esperar como los cristianos y llega 500 años y ¡pum!, nos reconstituimos como Tahuantinsuyo. No, señores. Obviamente, hasta el año 2032, las naciones indias, el Tahuantinsuyo, debe ser una nación de naciones con soberanía e independencia en el marco del sistema de las Naciones Unidas. El indio, el aymara quechua, tiene todo el derecho del mundo de tener su propio estado, ¿no? O sea, nosotros, presentes acá, tenemos todo el derecho de imaginar, de crear, de recrear imaginarios, símbolos, héroes, formas de estado, formas de gobierno. ¿Acaso solo ellos nomás tienen derecho a imaginar? Y cuando como alguien decía, cuando alguien dice la huipala es una invención del indianismo de la segunda mitad del siglo XX, o sea, pero si decimos, como Illapa decía, pero no tenemos derecho a inventar nuestros propios símbolos, solo ellos tienen derecho a inventar y crear utopías, mitos, paraísos, etcétera, etcétera. No, señores, y si alguien dice que el Tahuantinsuyo fue un imperio, que es lo que... Está bien que haya sido, pero tengo el derecho de reinventar, como lo hacen los modernos, los occidentales, de reinventar, de reactualizar, de recontextualizar su democracia, ¿no? Pero su democracia tiene raíces clásicas, ¿no? Entonces, pues, estimadas hermanas y hermanos, lo que sí ahora tenemos que hacer la nueva generación aymara quechua es construir un nuevo bloque histórico. Claro, no voy a entrar en teoría de Gramsci, pero un nuevo bloque histórico que sea capaz, o sea, nuevo bloque histórico indio, que sea capaz de derribar al proyecto de la Agenda Patriótica 2025, que sea capaz de articular a los aymaras urbanos, rurales, quechuas rurales, urbanos y de distintas instancias, organizaciones, porque finalmente yo no creo en organizaciones sociales, movimientos indígenas, movimientos sociales, porque tiene otro espíritu, tiene un espíritu moderno, ¿no? Entonces, yo creo que algunos hermanos ya han abordado, ¿no? Cómo se podría ir articulando para llegar definitivamente el año 2032 con nuestra soberanía e independencia como Tahuantinsuyo. Y finalmente, muchos dirán, pero usted es muy romántico, muy, ¿qué hace?
apología del pasado, no, señores. Lo que estamos planteando desde el pensamiento pacha es constituirnos a partir de la capital del nuevo Tahuantinsuyo o del segundo Tahuantinsuyo, que es la ciudad de El Alto, constituirnos como la modernidad tahuantina o como la modernidad pacha, o en otros términos como una modernidad alternativa, para luego transitar hacia la alternativa, o sea, hacia una alternativa a la modernidad. Porque no podemos ir directamente como alternativa a la modernidad, ¿no, señores? Primero tenemos que constituirnos como una modernidad alternativa para luego constituirnos como una alternativa a la modernidad. Entonces, el Aymara Quechua de hoy debe utilizar las herramientas técnicos científicos de la modernidad o las herramientas hegemónicas para labores contrahegemónicas, como diría Boaventura de Sousa Santos. Es decir, ahí mantenemos nuestro taipi, nuestro tuno, pero hay que utilizar estas herramientas, estas mercancías, porque de pronto nos vamos a anquilosar, nos vamos a petrificar, nos vamos a quedar en el pasado. Y simplemente decirles esto porque en corto tiempo no se puede decir nada, y nuevamente decirles un gran jalaya, y seguimos acá presentes los aymaras quechuas como Tahuantinsuyo, y reitero, si alguien cree que el Tahuantinsuyo es de 500 años, no, señores, está aquí en la ciudad del Alto, y hay que comprenderlos, hay que estudiarlos, su dinámica política, económica, social y cultural, pero con nuestras propias categorías, conceptos y con nuestra lógica. De lo contrario, vamos a seguir vacilando, vamos a seguir perdidos en ese gran río que es la modernidad. Allá, hermanos.